toda esta situación de tener un gabinete presidido por el señor Bellido, que antes de la proclamación del señor Castillo, su comportamiento no ha sido el más, ¿qué te puedo decir?, halagüeño, para no decir palabras gruesas, no te genera confianza. Te has mantenido también bastante cauto, bastante silente luego de todo esto que pasó con la salida de Merino del poder. Tú asumiste un cargo importante, fuiste presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Creo que ahora es importante seguir escuchando justamente aquellas voces que son representativas en lo político. Pero antes de ir justamente a este tema, yo quisiera preguntarte cómo ves el actual gobierno, ¿no? ¿Cuál es tu posición respecto a lo que se está haciendo en la actualidad? Bueno, mira, tengo una esperanza de que puedan haber rectificaciones. Una importante ha sido el cambio de canciller. Sabemos perfectamente cuál era la direccionalidad del canciller ya cesante y sabemos perfectamente cuáles son los antecedentes de Óscar Maurtua, que es un buen profesional, un hombre solvente, de palabra, caballeroso, y esperemos que, siendo de la propia casa, es decir, de Torre Tagle. Antero, ¿me vas a disculpar? Te vamos a volver a llamar porque tenemos un problema con tu voz. Se escucha muy mal la comunicación. Antero Flores Arauz, a ver, vamos a ver, se escucha muy ruidosa tu voz, entonces se escucha muy mal, así que hay que mejorar eso, Gisela. Después de mucho tiempo llamamos a Antero Flores Arauz, que fuera presidente del Consejo de Ministros durante el efímero porque fue bastante corto, una semana en realidad. El gobierno de Manuel Merino, que estuvo esta semana también aquí en Exitosa, solo para ratificar nuestro compromiso. Nosotros, aquí en Exitosa, no le debemos absolutamente nada a nadie y no estamos a favor y en contra de nadie. Con esto quiero decir que tenemos amplitud, ¿no? Lo que sí queremos es que aquí se desarrollen justamente ideas, debates, posiciones, se ejerce además la crítica libre y constructiva. Hay cosas que pueden pasar, cosas que a veces escapan, ¿no es cierto?, de nuestras manos, pero estamos en esa dirección de seguir entregándole a usted la mejor información y además siempre, ¿no?, con el objetivo exitosa, ¿no?, de ser crítico ante quien ostenta el poder. Por eso es que tenemos una programación bastante variada, con conductores que tienen diferentes tipos de enfoque y absolutamente ninguno, tiene ningún tipo de direccionamiento respecto a lo que decir o qué hacer, ¿no es cierto? Llamamos a todos, ¿no? Y en ese llamar y en esa coordinación hay quien dice sí, voy, no voy, y entonces luego ya, obviamente, lo decimos. O sea, que se sepa que aquí respetamos absolutamente a todos. Bien, ¿ya está con nosotros Antero Flores Arauz o no? ¿Sí? Antero. Estoy acá. Sí, ya mejoró tu comunicación. Entonces, para ti el cambio de Maurtua ha sido lo correcto, al menos en ese sentido. Ya, ¿me permites hacer una acotación? Sí, claro. Soy columnista del diario Exitosa a pedido de quien fuera Higinio Capuñay desde hace varios años. Nunca me han puesto una observación, ni nunca han censurado ninguna columna. Todas se han puesto de acuerdo con lo que yo he enviado. Ese es ¿qué te puedo decir? Mi testimonio. Bueno, gracias por eso. Es que todos lo dicen. Quiero ser claro en ese aspecto, Antero, y es más, te llamamos porque hemos respetado tu silencio durante la campaña electoral. La verdad es que has estado bastante alejado, al menos en ese aspecto. Al menos yo lo he notado de esa manera. A ver, entonces, para ti ha sido correcto el cambio de Maurtua, pero hay quien exige mayores cambios dentro del gabinete ministerial. Sobre todo porque esta semana que viene es el voto de confianza. La verdad que yo quisiera que hubiera muchísimos más cambios. Mira, tú y yo somos personas vinculadas al quehacer público, conocemos el andar de la nación, nos interesa el Estado, y te digo que de los 18 ministros que creo que son, yo solo conocía a uno, al de Cultura, porque era notario de Huancayo y antes fue escribiente en una notaría muy antigua que hubo, Gastón García Rada.
A los demás no los conozco, salvo ahora a Maurto, que es amigo y lo considero una persona seria y muy honorable. Entonces, los ministros, no sé de dónde estos habrán salido, en fin, y escucho en prensa y leo también en prensa una serie de observaciones, pero la verdad que no los conozco y sería difícil expresarte si se debe dar o no el voto de confianza. Yo siempre he dicho que para dar el voto de confianza, lo primero que tienes que es escuchar al gabinete, escuchar al presidente del Consejo de Ministros cuando se presenta en el Congreso. El voto de confianza es después que se les escucha, no antes. No solamente por lo que los escuchas, sino también por si tienes el concepto o si tienes la certeza de que lo que dicen, si es que es conveniente para el país, estén en capacidad o no de poderlo hacer. Porque tú puedes tener las mejores ideas, pero si no tienes capacidad de acción o si no tienes la demás experiencia en la cartera para la cual te han encomendado, será difícil que puedas ser exitoso. Bueno, entonces es importante ya, ok, tú no conoces a los integrantes de este gabinete, pero sí conoces quién es Guido Bellido, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿tú crees que fue la mejor opción? ¿Crees que fue lo mejor empezar así un gobierno con un gabinete tan frontal? La verdad es que lo estamos viendo. Y eso ha generado una desconfianza enorme. Y ahí tienes la disparada del dólar, la caída del sol, además de que han aumentado los precios internacionales. Y esta diferencial de cambio que ha aumentado, esta brecha en el cambio, significa que los precios de infinidad de productos hayan subido. Si te sube la gasolina, si te sube el petróleo, evidentemente te va a subir el transporte. Si te sube el dólar, también te va a subir el precio del trigo. ¿Cuál es la materia prima del pan, de los fideos que se consumen tanto? El trigo. Si tú comes pollo va a aumentar el precio. ¿Por qué? Porque hay un componente de maíz importado. ¿Con qué se paga? Con dólares. Y te va a costar muchísimo más soles adquirir el mismo número de dólares para comprar el maíz y así sucesivamente. Entonces, toda esta situación de tener un gabinete presidido por el señor Bellido, que antes de la proclamación del señor Castillo, su comportamiento no ha sido el más, ¿qué te puedo decir?, halagüeño, para no decir palabras gruesas, no te genera confianza. Y cuando no hay confianza, evidentemente no hay inversión. Y si no hay inversión, es más que claro que no va a haber trabajo suficiente. Y al no haber trabajo suficiente, tampoco está promoviendo el bienestar. Bueno, entonces tú consideras que este ha sido un error, el tema de empezar así de complicado el gobierno, que el presidente Castillo podría haber hecho los cambios que se necesitan, pero solamente ha procedido con el tema del canciller, ¿no es cierto? Incluso, ¿no? El canciller Maurto ha sido cuestionado por el propio partido, por el propio Cerrón y por algunas personas también dentro del partido que es Perú Libre, ¿no? Que ahora son congresistas. Guillermo Bermejo decía que el señor pues estaba alejado de los objetivos partidarios, ¿no? Ellos en cuanto a política exterior tienen bastante claro que tienen que fortalecer el UNASUR. Y no sé yo qué tan importante sea eso teniendo otros temas de mayor relevancia, ¿no? No solamente eso, si no hay más. Yo creo que el presidente de la República debería haber generado confianza, porque si bien ha sido proclamado como para ese cargo por el Jurado Nacional de Elecciones, no hay que olvidarnos que él en la primera vuelta solo tuvo el 18%, en la segunda vuelta alrededor del 35% para abajo, pero que el otro 65%, que es la mayoría del Perú, no votó por él. En consecuencia, tiene que también mirar a esa gran mayoría que quiere las cosas con la direccionalidad que han tenido y que prepandemia han sido beneficiosas para el Perú. No nos podemos olvidar
que esa direccionalidad económica de dar facilidades a la inversión ha generado más trabajo y por lo tanto más bienestar, que salieron millones de personas de la pobreza y de pobreza extrema y que aumentó la clase media. En consecuencia, ha habido una buena direccionalidad. Te has estado asociando con los países con los que podías comerciar y con los que podías entregar tus productos a buenos precios y conseguir muchísimos más impuestos. Yo me acuerdo una experiencia que hubo en Chile y que deberíamos tenerla clara. Chile se retiró del Acuerdo de Cartagena y dijo, en palabras por supuesto más finas, miren, ¿para qué voy a estar asociado con misios? Tengo que estar asociados con quienes pueda comerciar y con quienes pueda recibir inversiones importantes. Y Chile fue durante muchos años la reina en la economía de los países latinoamericanos. En consecuencia, no podemos olvidarnos que nuestros socios comerciales son sobre todo los de APEC, el sudeste asiático, Estados Unidos de América, Brasil, en fin, y tenemos que seguir incentivando y promoviendo las inversiones, sobre todo de esos países que tienen mucho superávit y pueden ayudarnos mucho a ponernos en un país del primer mundo. Bien, ahora estamos preguntando justamente sobre las acciones de este nuevo gobierno, pero tú qué criticas, por ejemplo, de la oposición, porque ahí también hay que ser bastante riguroso, no hay una oposición que sea del todo analítica, estamos viendo que están actuando más por el hígado que por otra cosa, ¿no es cierto? Lo que hace Renovación Popular en el Congreso de la República y otros grupos más de derecha, ¿no? Que de primer plano ya están hablando de vacancia, que están hablando de censura contra cada uno de los ministros. Lo cierto es que se está generando un gran nivel de ingobernabilidad y de eso no estamos pasando. Tú, ese más, has sido justamente protagonista de una situación bastante dramática en la historia del país, sobre lo cual te voy a preguntar en tan solo unos minutos, pero eso, ¿no? ¿Cómo estás viendo el rol que está cumpliendo la oposición? Bueno, te estás olvidando que tengo experiencia parlamentaria, he sido no solamente constituyente, sino 16 años parlamentario y 5 veces elegido para el Congreso, y presidí el Congreso. Lo que hoy día estamos viendo en el Congreso es fiel reflejo de un gravísimo error que se cometió a instancia del expresidente Vizcarra, que quiso una reforma constitucional para que no hubiera reelección en el Congreso. Yo lo grafico como que el Congreso es una escuela, en que hoy día tienes alumnos, pero te faltan los maestros porque no ha habido reelección. En consecuencia, casi todos son pulpines en las tareas parlamentarias y se olvidan que el Parlamento es para concertar, para llegar a arreglos, para poder concretar cosas. No eres tú el autoritario y la única autoridad que puede disponer cosas. Son los 130 congresistas que tienen que ponerse de acuerdo para fiscalizar, para sacar buenas leyes, para observar las presencias de algunos ministros que no sean adecuados para el manejo del país. La fiscalización es sumamente importante, sobre todo en un ejecutivo que ha alcanzado el Palacio de Pizarro no con una mayoría significativa, sino con solo el 35% del padrón electoral. Claro, pero tú estás hablando de fiscalización, que ese es el trabajo parlamentario, ¿no es cierto? Ahora, lo otro es justamente el tema de generar un clima de desestabilización, que es lo que yo estoy observando en algunos congresistas y en algunos grupos políticos de primera mano. ¿Eso no lo has notado tú? Por eso es lo que te decía, lo importante que es tener en un Congreso gente ya cuajada y gente de primerizos. Todos hemos sido primerizos en algún momento, y la experiencia se adquiere en el camino. Caminando se hace camino, como decía el poeta, y acá recién son primerizos, y para que alcancen experiencia va a pasar tiempo, y tienen que entender que no solamente es cuestión de votos en el Congreso, sino de generar coherencia entre las bancadas, poder concertar lo mejor para el país. Todos sabemos, o por lo menos creemos, que
hay que buscar lo mejor para el país, ese es el norte. Los caminos pueden ser diferentes, pero se supone que el norte es el mismo, que el Perú avance. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Concertar, concordar, porque nadie tiene mayoría en el Congreso. En consecuencia, la ciudadanía que ha hecho un Congreso multipartidario, lo que tienen que hacer ese Congreso es concertar para estar de acuerdo con sus electores. Bien, ahora, ya que tú hablas de concertación, ¿no es cierto?, y de diálogo, este tema del cambio de constitución es algo que justamente está ahí, se mantiene todavía vigente. Esta semana vamos a hablar del voto de confianza, pero este tema del cambio de constitución sigue, ¿no es cierto?, polarizando obviamente a la clase política, al menos la que está en este momento en escena. Entonces, ¿es momento, no es momento? ¿Es como se dice que se están buscando hacer un cambio de constitución para perpetuarse en el poder? Mira, yo no creo que las constituciones se puedan estar cambiando como las camisas y mandando la constitución a la lavandería para ver si te viene una más presentable. Esta constitución, la que hoy día tenemos, que ya va a tener 30 años, es una constitución tan buena o tan regular como cualquiera otra que tenemos, y es el fiel reflejo además de la constitución histórica del Perú. Es decir, hay un común mínimo denominador en todas las constituciones y esta lo tiene. No tiene, hay cosas que hay que cambiar, sí, como por ejemplo volver a la bicameralidad, volver a que los parlamentarios puedan ser reelegidos, mejorar el tema del voto de confianza. En fin, hay cosas que se pueden mejorar, pero un cambio total de constitución es paralizar al país más de lo que ya está paralizado, porque nadie te va a invertir un Cristo partido por la mitad mientras no se conozcan las nuevas reglas de juego. Me parece totalmente absurdo. Ahora, los principales países del mundo tienen constituciones de larguísima data, y ahí lo tienes en Estados Unidos. Tienes enmiendas, pero en la misma constitución. Pero además una constitución que tiene más de 400 años, ¿no? Que prácticamente no ha sido alterada en su concepto, no se ha respetado en realidad. Pero ciertamente pues, la constitución del 93 es como que una especie de problema para quienes han asumido el gobierno en la actualidad, no la consideran, incluso señalan de que el capítulo económico es el que está más teniendo al país como se encuentra, con una completa inequidad, ¿no? Yo diría todo lo contrario, quizás no hemos puesto la pata en el acelerador con la suficiente fuerza para disminuir muchísimo más la pobreza, pero han sido 30 años exitosos en que todos los gobiernos que han sido sucediendo han cumplido con desarrollar el país, unos más que otros, pero eso ha significado reducción de la pobreza. La direccionalidad es buena y ese capítulo económico es el que ha determinado que haya más inversión en el país, lo que ha generado, insisto, muchísimo mayor trabajo. Prepandemia, por supuesto. Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Esta semana va a ser bastante llamativa, por sobre todo cómo está llegando este gabinete, ¿no es cierto?, presidido por Guido Bellido al voto de confianza. Vamos a analizar en realidad cómo se muestran las fuerzas políticas desde el lunes ya, porque el jueves está pactado que vaya a presentar las políticas del gobierno, ¿no? Ahí vamos a escuchar en realidad qué es lo que plantean hacer. Y yo no sé si sea correcto esto de entregar un bono antes de tiempo, ¿no?, advirtiendo de que se están adelantando a una eventual tercera ola, ¿no es cierto?, de COVID-19. Para mí se tendría que haber esperado y en función a eso tomar algunas medidas, pero están advirtiendo eso, ¿no? No sé si a ti te parezca esto correcto. No, coincido contigo. Además veo ciertos manotazos, como dicen, de ahogado en la jerga común, en el habla corriente. Por ejemplo, esto de declarar en emergencia la educación, pero sin ninguna medida, una disposición absolutamente declarativa y que no sabemos a dónde va. Lo lógico es esperar para ciertas cosas los anuncios en el Congreso de la República. Y por otro lado, no podemos olvidar, y porque no todo es malo, que esa convocatoria al foro del Acuerdo Nacional a mí me parece conveniente. ¿Por qué? Porque en el Congreso no están representadas todas las fuerzas políticas, ni están representados todos los ciudadanos. Hay partidos que
participando en las elecciones no llegaron al Congreso. Hay otros que no pudieron participar o no se les dejó participar o no participaron adecuadamente. Tienes el APRA, el PPC, no pueden estar ausentes de un acuerdo de toda la ciudadanía, como tampoco pueden estar ausentes los gremios profesionales, los gremios sindicales, en fin, los gremios empresariales. En consecuencia, reunir al Acuerdo Nacional para conversar allí me parece muy adecuado y estoy de acuerdo con ello. Claro, ¿no? Y además el acuerdo ha lanzado este tema de la eliminación de la vacancia presidencial y el tema de la cuestión de confianza, que seguramente también va a ser discutido en los próximos días. Mira, el tiempo es bastante corto. Solo una última cosa. ¿Vas a ir este 27 al Ministerio Público para dar tu testimonio respecto a lo que pasó con la muerte de estos jóvenes, las marchas que llevaron a que Manuel Merino y tú salgan obviamente del gobierno expectorados prácticamente? No, yo no voy a ir el 27. ¿Por qué? Porque me toca el 26. ¿El 26? ¿Vas a ir el 26 o no? Por supuesto que sí. Hay que cumplir con las disposiciones que corresponden a nuestro orden constitucional ahora, y legal. Yo te cuento, Manuel Merino no asume ningún tipo de responsabilidad. Todavía sigue insistiendo de que estas marchas fueron incluso hasta financiadas, ¿no es cierto? Tú, ¿cuál es tu posición? ¿Algún tipo de responsabilidad? Yo me acuerdo que te lo pregunté, pero tú eres el presidente del Consejo de Ministros. ¿Algún tipo de responsabilidad política tienes que tener? La responsabilidad política es tal que ya no estamos en el gobierno. Ya, claro, sí, pero no estás porque hubo muertes de dos jóvenes. ¿A ellos, a sus familias, no hay nada que decirles? Bueno, muy lamentable lo que ha sucedido, pero que tuviera algo que ver Merino o sus ministros, nada que ver. No se dio ninguna orden represiva más allá de lo que dice la ley y las normas que tiene que cumplir la policía. Pero que haya habido una orden de tirar bala a los manifestantes, nunca la ha habido. ¿Y entonces la responsabilidad directa de quién es? ¿De la policía? No sé, habrá que investigar quiénes son los que han pegado los tiros. Yo no sé si ha sido de la policía o ha sido de algunos manifestantes infiltrados. Yo no lo sé.